Muy bien, entonces, pero muy buenos días para todos. Hay caos, se cayó la página, funciona, no funciona, el link, el internet, la señal, los extraterrestres y demás, pero siempre estamos aquí con la mejor compañía, la de ustedes. Entonces, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Ya cada vez estamos más cerca de esto que le llaman el ITFES. Ya estamos cada vez más cerca de este espacio, estamos acabando de retroalimentar entonces los siguientes elementos. Sin embargo, antes de iniciar, dos menciones para que queden claras en este espacio, para tenerlo más que claro. Por un lado, pues agradecerle enormemente el trabajo que realiza nada más ni nada menos que nuestro personero, Daniel Ramírez. Pese a las dificultades que sostuvo, siempre nos estuvo asesorando, siempre estuvo con nosotros. La semana pasada tuvimos una situación un poco difícil, pero él siempre con la camiseta puesta nos estuvo ayudando, así que muchísimas gracias a Daniel Ramírez siempre por su compromiso. Y cualquier cosa siempre en esta casa quedamos atentos. Muy bien, y de otro lado, agradecer mucho y valorar el talento que tiene una mujer en este espacio espectacular, qué talentazo el que tiene. Laura Rubio, le agradecemos mucho siempre por su compromiso en este espacio. Bien, una vez dados los agradecimientos y a Laura, las puertas abiertas, entonces ya tenemos confirmación entonces de México, ya tenemos la semana de... Ya le vamos a confirmar la semana del 16 al 20 estamos en México y del 23 al 26 estamos en Perú y totalmente invitada para que esté con nosotros en este viaje internacional que hacemos con los chiquitines. Entonces, repito fechas. Entonces, del 16 al 20 estamos en México y del 23 al 26 nuestro cierre de clases para los chiquitines de sexto. Vamos a estar entonces en Perú, desde Arequipa, en una conexión internacional. Oiga, mister, pero usted nos está haciendo fieros, ¿no? ¿Y cuándo va a traer entonces invitados acá? No se preocupe, ya tenemos los invitados. Desde Ibagué van a estar entonces con nosotros. Tenemos también invitados desde Chía que se van a conectar con nosotros. Y tenemos una sorpresa que estamos ahí trabajando fuertemente desde Europa, a ver si tenemos con ustedes en grado 11 una conexión desde Roma para poder conversar, oiga, alternativas en los tiempos de post-coronavirus o el retorno o el caos, ¿cómo le llamaríamos directamente cuando uno va a ir a la universidad y caramba, ¿cómo estará esto? ¿Cómo estará haciendo en estos momentos en Europa, en las carreras universitarias? ¿Cómo está la conexión en estos momentos en Berlín? Todo eso lo vamos a revisar entonces en este espacio porque noviembre se puso buenísimo, con invitados, con musiquita. Eso se pone como chévere. No sé, Laura, si quiero opinar al respecto, pero como que las visitas internacionales son agradables. Entonces ya se vienen para 11 para que estemos bien internacionales, mostrando siempre alternativas. Sin embargo, acabando entonces este espacio de octubre, que espero que se encuentren muy bien. Oiga, y empieza la gente a chicanear por aquí en el chat. Dicen, noviembre es el mejor mes, mi profe. No es porque yo cumpla años, ni mucho menos, no se preocupe. Y ojalá que coincida con nosotros para que a punta de canciones también podamos celebrarle. No siendo más, recordemos entonces, este cierre que vamos a tener acá es para fortalecer elementos para el ITFES y en noviembre vamos a darle herramientas para que usted se pueda desenvolver. Mister, no hay plática, ¿qué hacemos? No se preocupe, traemos emprendimiento, traemos estrategias para que usted pueda defenderse en la universidad y para que esté atento. No siendo más, el día de hoy entonces, primera parte, vamos a retroalimentar entonces. ¿Qué es esto de la ley de la ley 134 de 1994, la ley de mecanismos de participación ciudadana? Y luego, prepárate, porque luego de realizar este espacio, lo que nosotros vamos a desarrollar es una pequeña explicación de, ya ahora sí, mecanismos de defensa ciudadana. La próxima sesión ya estaríamos cerrando con situaciones, con par de preguntas y cerramos este espacio con un jueguito para que usted la pase chévere, para que la tenga más que clara. No sé nomás, vamos a ir iniciando este espacio y oiga, mister, ayer me llegó directamente esa tarea, yo no sé qué hacer, tiene que diligenciar directamente. ¿Qué hubo, Sebastián, hermano? ¿Cómo vamos? Espero que esté muy bien, siempre conectado usted con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este espacio? Lo que vamos a hacer es revisar en qué consiste la ley. Vamos a revisar prácticamente 6 artículos para poder diligenciar el cuadro y colocar ejemplos mucho más prácticos. No sé nomás, vamos a darle clic en este espacio, vamos a iniciar entonces en este escenario. Quiero recordarle a todos que estamos retroalimentando en la primera parte, nada más ni nada menos que la actividad complementaria, que se relaciona con lo que ustedes van a tener en el ITFES. Muy bien, hay saludos en este espacio. Me dicen que, ¿cómo está su merced? ¿Cómo amaneció? Hombre, lo más de contento, día soleado en la ciudad de Bogotá. Y mejor porque ya prácticamente en 15 días
voy a estar en el colegio, vamos a llevar el tintico para que compartamos en la presencialidad el tintico en nuestra clase y por supuesto estar con la mejor conexión. Entonces, totalmente invitado, hombre, Sebastián, en la presencialidad o en la virtualidad, aquí en este espacio. Y prepárese porque en noviembre vienen invitados y esto va a estar espectacular. Musiquita, ¿le gusta la musiquita? ¿Le gustaría ver alternativas para poder conseguir dinero en tiempos de crisis? ¿Cómo defenderse cuando uno está en la universidad? Imagínese, aquí en este espacio, en economía, que si vamos a traer a Maluma, no creo, hasta allá no llega el presupuesto, pero tenemos un talento espectacular, un saxofonista va a estar con nosotros en noviembre, desde Zipaquirá, espectacular. Y vamos a tener también otras sorpresitas con guitarra, con violín, vamos a tener aquí pianito. Esto me puso bueno, hombre, para el cierre del 2020. Muy bien, entonces vamos ahora hacia la retroalimentación y es que para ir a la retroalimentación vamos a hacer la parada en el artículo 2. El artículo 2 específicamente dice que, y bueno, ¿por qué nace directamente la ley? En el artículo 1 de la ley 134 de 1994 manifiestan que nace precisamente por una ponencia que sostiene un magistrado de la Corte Constitucional. Este magistrado se da cuenta que existe una crisis y es que, listo, está la Constitución que tiene las tres ramas del poder, en donde está en la rama ejecutiva el presidente y los ministerios, donde vamos a encontrar también en la rama judicial todas las entidades de las cortes altas, medias y bajas. Y por último vamos a encontrar entonces el Senado, que se encuentra representado, perdón, el Congreso de la República, que está representado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Bueno, ¿y el ciudadano dónde está? ¿El ciudadano dónde participa? ¿Dónde el ciudadano puede realmente entrar a jugar dentro de la democracia? Porque si no, tendríamos simplemente una democracia de carácter representativa en términos de Atilio Borón, este argentino politólogo que es excelente. Y Atilio Borón dice que la democracia representativa es que simplemente el ciudadano existe es para votar. Entonces, democracia representativa, simplemente el ciudadano vota y elige, pero nunca tiene capacidades para movilizarse, no puede proponer, depende de sus representantes. Y eso lastimosamente es una atadura que tenía la Constitución Política de 1991. Es así que aparece el otro término, el otro concepto de Atilio Borón, politólogo argentino, que nos va a manifestar que debería existir nada más ni nada menos que una democracia participativa. Mister, ¿qué es eso de democracia participativa? La democracia participativa es en donde el ciudadano puede proponer sin la necesidad de estar involucrado en política, en donde puede realizar control político, donde puede hacer veeduría, donde pueda realizar un seguimiento sin necesidad de estar involucrado en la política, sin pertenecer a un proyecto político o a un partido, sin la necesidad de tener el cargo. Entonces, eso va a permitir que el ciudadano sea mucho más libre y eso va a permitir que exista una democracia participativa. Hasta ahí el cuento de hadas estaba excelente construido, pero es directamente en la Corte Constitucional que revisa la Constitución y aprueba una ponencia que se va a colocar en mayo 31 de 1994 y dice que el ciudadano debe tener unas herramientas para poder participar. Dentro de esas herramientas vamos a encontrar en el artículo 2, que esta nos encontramos todos los universitarios que estamos en el último semestre, que es la iniciativa popular y es directamente cuando podemos proponer un proyecto de ley para que lo aprueben. ¿Por qué lo digo que cerrando la universidad muchos los proponemos? Cuando estamos haciendo tesis, ¿qué nos encontramos nosotros? Lastimosamente encontramos que existen vacíos en la ley o contradicciones entre la misma. Cuando estamos realizando trabajo de campo, observamos la necesidad de cambiar la legislación para darle mayores posibilidades al pueblo. Como le estoy hablando en chino, voy a colocar un ejemplo. Y es el tema del reciclaje. Entonces, una iniciativa popular, ¿cuál puede ser? Que todos los ciudadanos realicen su proceso de reciclaje haciendo uso de la bolsa blanca. Pero ¿cómo hago si realmente no es ley, si poca gente lo promociona? Hacemos una iniciativa popular para que se convierta en ley y sea obligatoria. Entonces, incluso que genere dinero, porque las personas que reciclen y no utilicen la bolsa blanca tendrían que pagar una multa por realizar un mal procedimiento en el empaque y almacenamiento de los elementos reciclados. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Gracias a esta idea que tuvieron los ciudadanos, se empezó a establecer que es obligatorio que en un conjunto residencial exista un mecanismo de clasificación de residuos, que las personas no lleven simplemente la bolsa y la dejen ahí botada y esperen a que llegue el camión de la basura, sino que exista nada más ni nada menos que un espacio que permita reciclar. La clasificación
de los residuos, ¿sí? Orgánicos, inorgánicos, en fin, toda esa diversidad de residuos que existe. Y de igual manera que los conjuntos residenciales establezcan un convenio con una empresa de reciclaje para que realice la recolección de estos elementos en lucro de esa corporación. Gracias a ese elemento, los ciudadanos que participaron pudieron generar esa transformación. ¿Qué hicieron los ciudadanos? ¿Tuvieron que unirse a un partido político? ¿Tuvieron que decirle a un concejal que le van a prometer tantos votos para que pudiera colocar este proyecto de ley? No, simplemente los ciudadanos realizaron esta acción que está en el artículo 2, contemplado en la ley 134, que se llama la Iniciativa Popular Legislativa y Normativa. ¿Qué quiere decir esto? En donde tú realizas una propuesta que si la quieres convertir en un proyecto de nación, tú la vas a llevar entonces ante el Congreso de la República para que los senadores y la Cámara de Representantes realicen el estudio de la factibilidad de los beneficios y desventajas que sostiene la propuesta que tú estás llevando. Y a partir de ahí se lleva a votación para que en última instancia firme el presidente y se genere sanción presidencial. Entonces, caiga en cuenta que podemos hacer del reciclaje una posibilidad. Y es simplemente un ejemplo que estoy contando aquí. Otro elemento que queremos hacer es, no, mister, es que la idea de cambio que yo quiero no es simplemente, y ya tengo la idea, deberíamos cambiar la ley acá. ¿Qué podemos hacer al respecto? La iniciativa popular, si ya no afecta a un país, sino específicamente a tu departamento, tú te diriges a la gobernación y lo colocas en la asamblea departamental, y la asamblea departamental hace la revisión del documento, lo votan y lo llevan a sanción del gobernador. Mister, pero es que yo, por ejemplo, quiero en el municipio de Cajicá reglamentar que es obligatorio el uso de la ciclovía para tener unas vías que estén más de acuerdo con el ambiente. Así que deseo presionar que el municipio tenga el 80% de ciclovías. ¿Qué puedo hacer al respecto? Redactas tu proyecto, tu iniciativa popular, recoges firmas con los ciudadanos para darle mayor apoyo a tu propuesta y la vas a llevar ante el Consejo Municipal de la Alcaldía. ¿Y qué hacen los concejales? La van a revisar, lo discuten con el alcalde y si se realiza una aprobación, el alcalde en estos momentos estaría obligado a realizar la concesión, convocatoria y construcción de más ciclovías en el municipio. Entonces, obsérvese que existen estas iniciativas. Ahora, mister, es que la verdad, mister, yo tengo una idea más sencilla y yo la quiero hacer en mi conjunto. Entonces, ¿tú qué haces? Yo quiero, por ejemplo, mister, generar simplemente que los perritos puedan hacer sus necesidades fisiológicas solamente en un espacio del césped determinado para no generar un daño. Con eso, si el perrito le dan ganas de hacer sus necesidades, yo quiero que vaya simplemente a ese espacio. Entonces, ¿usted qué hace? Usted redacta la iniciativa, la lleva al conjunto, la coloca en sesión con el consejo y con las firmas de los vecinos, si se aprueba, ¿qué tiene que hacer la administradora de su conjunto? Tendría entonces que delimitar y decirle a los propietarios de animalitos que solamente en ese lugar pueden hacer necesidades fisiológicas. Entonces, caiga en cuenta que el ciudadano tiene la posibilidad de, en estos momentos, se puede redactar y se puede realizar un proyecto de ley para llevarlo a estas instancias. Muy bien, me pregunta aquí Juan José, hombre, qué gusto que esté con nosotros, un abrazo enorme. Dice, ¿no hace falta ningún requisito para presentar un proyecto de ley? No, usted no necesita ser abogado ni haber estudiado derecho, no. Usted lo único que necesita es realizar dos pasos. La primera, revisar si la idea que usted sostiene ya se encuentra en la ley o no, porque eso es lo que le va a dar mayor fortalecimiento. Voy a colocar un ejemplo con el reciclaje. Si yo observo que existe una normatividad frente al reciclaje y yo la quiero fortalecer, a la hora de presentar mi proyecto, siempre coloco la citación. Y se dice, de acuerdo con el decreto 634 del año 2014, en donde se reglamenta el uso de las bolsas recicladas, presento esta propuesta para reglamentar y realizar el cumplimiento de este decreto. Entonces, usted simplemente está apoyándose en la ley para darle más fuerza a su propuesta. Esos son los dos elementos que usted debe revisar. Ahora, si su propuesta ya se había presentado en ley, usted puede volverla a presentar para obligar un cumplimiento de carácter obligatorio. Entonces, quiero ser claro, y por eso este tema se ve también en 11, porque es que lo que usted hace acá es utilizar el artículo 2 de la ley 134.994 para transformar el mundo. No simplemente para pensarlo, sino para cambiarlo. ¿Sí? Entonces, arriésguese y se puede hacer. Tiene que simplemente comparar, revisar si en la ley qué se ha hecho al respecto para que su propuesta tome más fuerza o complemente las leyes existentes. Entonces, es factible que usted lo haga. No hay ningún inconveniente. Mister, ¿se necesita ser abogado profesional? No. ¿Se necesita ser mayor de edad? Tampoco.
Porque usted como ciudadano, mientras que tenga el registro civil y tenga usted una identificación como ciudadano colombiano, usted lo puede hacer. Mister, esta acción, excelente pregunta la que tienen acá en el chat. Mister, si yo me voy para Suecia, ¿esta acción se puede llevar a cabo? Sí, pero tiene que usted revisar la legislación de este país para poder revisar cuáles son los artículos que usted está citando para llevarlos a cabo. Quiero ser claro frente a ese espacio. Pero usted lo puede hacer. La gran mayoría de países en el mundo tiene una ley de mecanismos de participación ciudadana, así sean migrantes. ¿Listo? Muy bien. Luego de ello vamos a revisar entonces el artículo 3, que ya es mucho más formal. Y es que el artículo 3 se llama específicamente referendo. ¿El referendo en qué consiste? Sí, buenas, gracias. El referendo, entonces, ¿en qué consiste? El referendo es una convocatoria que se hace al pueblo, pero para realizar una transformación de una norma jurídica. Y por eso existe dos elementos de la reforma. O referendo, para ser un poco más específico y conciso. Referendo que es aprobatorio, que es generarle unas adiciones a la ley para complementar la normatividad. Y un referendo derogatorio, que es aquel que va a eliminar aquellos elementos. Voy a colocar un ejemplo frente al tema y prefiero ser muy claro. El referendo solamente lo puede convocar funcionarios públicos que se encuentren en la rama legislativa o en la rama ejecutiva. Son los que van a presentar esta propuesta para transformar la ley. Voy a colocar este ejemplo, que es el tema de la pena de muerte a personas que sean sindicadas de abuso carnal violento a menores de edad, ¿sí? O lo que popularmente se le conoce como violadores de menores de edad. Entonces, para no mantenerlos en el sistema carcelario hasta que cumplan una pena, que eso genera una sobrecarga al sistema, porque hay que darles alimentación, hay que darles educación, hay que mantenerlos hasta que cumplan su condena y no garantiza el sistema carcelario la reparación de la conducta de una persona que haya incurrido en este delito. Lo que estaba manejando en estos hace muy poco la senadora Irma Jiménez y su hija de igual manera dio continuidad, es a realizar el proceso en el Senado para modificar el artículo 11 de la Constitución, que es el derecho a la vida. ¿Para qué? Para establecer la pena de muerte. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un referendo que es de carácter aprobatorio. ¿Por qué es aprobatorio? Porque lo que haría es, se respeta el derecho a la vida en el Estado de Derecho colombiano, pero aquellas personas que incurran en estos delitos específicos como abuso carnal violento a menor de edad, pasa directamente a la ejecución y al uso de la pena de muerte. Entonces, para realizar esas adiciones a la ley, tenemos que realizar un referendo. ¿Quién aprueba un referendo? Lo realiza el Senado y la Cámara de Representantes. Y lastimosamente el presidente es el que lo sanciona para su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Ministerio de Defensa el encargado desde su seccional de... Ay, ¿cómo es que se llama? No es la Dijín. Ay, ¿cómo es que se llama? No es el DAS porque esa es la extinta. El Departamento Administrativo Carcelario Colombiano. Se me olvidan las siglas. El caso es que es directamente ellos los que tendrían que hacer la adecuación de una celda, la compra de los mecanismos para generar una muerte rápida de la persona que esté sindicada. Recordemos que ya la silla eléctrica pasaba de moda, ¿no? Que significa mucho sufrimiento para el condenado. Entonces ahora se habla de la inyección letal. Entonces, observe directamente que para realizar todo ese proceso, llevar a una persona que hizo acceso carnal violento a menor de edad, hay que realizar un referendo. Para transformar en la Constitución, nada más ni nada menos que el artículo 11 de la Constitución, que es el derecho a la vida. Ahora, ¿dónde colocamos un referendo derogatorio? Cuando el país ya asume, por ejemplo, en las dictaduras latinoamericanas se hicieron referendos, se le consultó al pueblo si se puede eliminar el respeto al derecho a la vida. ¿Para qué? Para que el Estado tenga como política nada más ni nada menos que la pena de muerte para sus enemigos políticos. De igual manera, referendos derogatorios también se encuentran cuando hay leyes del siglo XIX y se tienen que quitar porque ya no tienen validez en la actualidad. Entonces, quiero ser claro y para concluir este espacio, el IMPEC. Ay, hermano, muchas gracias de todo corazón. Sí, señor, el IMPEC. Entonces, obsérvese directamente que para colocar al IMPEC en una función como lo es la ejecución de reclusos en un delito específico como es el acceso carnal violento, se tiene que realizar entonces un referendo que es de carácter aprobatorio para modificar entonces la ley. Ojo, las personas que van a estudiar derecho se estarán preguntando, mister, pero es que uno puede redactar un proyecto de ley para hacer una modificación o una reforma a ese artículo, correcto, pero es que hay un problema, como es un artículo fundamental, o sea, en este país
la vida es sagrada, ¿sí? En diferente concepción como la sostiene la jurisprudencia estadounidense o la jurisprudencia alemana o la rusa. Entonces, observe directamente que como acá se respeta y se tiene que el derecho a la vida es un derecho fundamental, si yo realizo una modificación de este, tengo que pasar por referendo. Incluso, aunque suene polémico, es necesario el aborto, si ya le agregamos una cuarta condición para su realización, tenemos que realizar un referendo aprobatorio para respetar el derecho a la vida, pero aumentar ahora una cuarta condición como si la madre, es que se la hace 15 días, que si la madre tiene una enfermedad terminal y queda embarazada, puede terminar entonces con el proceso de gestación. Pero entonces, para hacer eso, se tendría que realizar un referendo. ¿Listo? Para que la ley sea aplicada para todos los ciudadanos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? Marca el reloj las 11:28. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna. 5:28 en territorio italiano, que ya en un mes estamos desde Italia aquí conectados. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Listo. Entonces, recuerde muy bien estos elementos porque esto le sirve a usted como ciudadano para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, aquí la ley nos está estableciendo que es el referendo aprobatorio, que es cuando le generamos una modificación y una adición de excepción a la ley. No eliminación, sino de excepción. ¿Qué es eso de excepción? Un elemento que complementa este espacio. El artículo 6, aunque esto parece ya clase de derecho, ¿no? El artículo 6 habla específicamente de la revocatoria de mandato. Y el artículo 6 directamente obliga que si voy a realizar una revocatoria de mandato, me está hablando solamente de funcionarios públicos que fueron elegidos por el voto. ¿Listo? Esos funcionarios que son electos son los que tienen que, para destronar a un alcalde, a un concejal o a un presidente, lo que tendríamos que hacer nosotros, incluso a un senador, senador y representante de la Cámara de Representantes, sí. Tengo que realizar entonces una serie de recolección de firmas para llevarlo ante la registraduría y en la registraduría registrar esas firmas para que convaliden que son auténticas con los números de cédula y a partir de ahí autorizar ante el Consejo Electoral la destitución de ese funcionario público porque la administración que está llevando a cabo no va acorde con los intereses de la ciudadanía. Voy a colocar un ejemplo. En el caso de Bogotá nos volvimos expertos en revocatoria porque lo sufrimos con Gustavo Petro, lo sufrimos casi, faltaron 50 firmas para sufrirlo con el señor Peñalosa. ¿Qué quiere decir? El sistema de basuras que se realizó en el caso bogotano afectó a la ciudadanía durante 2 días, porque durante 2 días no se pudo recolectar basuras en toda la ciudad, lo que llevó a un cambio de reformulación de las funciones del acueducto de Bogotá. ¿Eso que llevó? 2 consecuencias. No simplemente la acumulación de basuras en Bogotá, sino un aumento en el recibo del agua y alcantarillado, porque ahora ya se está cobrando el servicio de recolección de basura de carácter público. Y como necesitaron mayor capital para realizar la compra de los carros y la adecuación de la empresa, eso llevó a un aumento de costo de producción que se llevó el cobro en el recibo. Eso que llevó a que los ciudadanos no estuvieran de acuerdo con el cobro y mucho menos con las basuras, eso llevó a que se recolectaran firmas y con esa recolección de firmas se logró destituir al alcalde de Bogotá durante 2 semanas. Hasta que se volvió a verificar si la causal bajo la cual se había destituido al alcalde era inválida y la Procuraduría, como lo tumbó del alcalde, pudo regresar para finalizar su mandato. Con el caso Peñalosa fue al revés, que le quitó esa función a Aguas de Bogotá, que es el alcantarillado, se lo dio a operadores que son privados y aumentó en un 15% el valor del recibo. Y eso llevó a que la gente otra vez con el bolsillo se le metieron y colocara esta recolección de firmas, lo llevó a la registraduría y así lo revocó. Pero lastimosamente 50 firmas eran falsas. Entonces, eso llevó a que el procedimiento se cancelara. Entonces, la revocatoria de mandato existe si solo si se recogen firmas y se llevan a la Registraduría Nacional en la calle 26 con 53 para la revisión y, por supuesto, si las firmas están correctas, se lleva al Consejo de Estado, al Consejo Electoral, para que ellos tomen la decisión de revocarle el mandato. Sin embargo, salgamos de cuentos de hadas y entendamos que existen otras maneras para revocar a funcionarios públicos. Voy a activar en estos momentos el tablero para realizar un corto elemento que usted necesita comprender. Voy a revisar el chat, cuéntemelo todo, dudas, inquietudes hasta el momento. Listo, ¿cuántas firmas o votos se necesitan para revocar a un presidente o un alcalde? El 40%. El 40% de votos. Solamente el 40%. Esa es la función, solo el 40%.
¿Listo? Y hay que tener mucho cuidado con esas cifras, porque es que siempre que se recolecta es mejor tener más de los 40. Porque si hay una firma farsa, o una falsificación o una duplicación con los mal llamados homónimos, entonces hay un problema. O sea, ¿qué es un homónimo? Que un mismo número de cédula lo comparten dos personas y una de ellas lo está manipulando para delinquir en libertad. Entonces, por eso uno siempre que va a realizar un proceso de revocatoria debe tener el 50%. Porque si hay esos casos, pues se dejan de contar, pero están los otros. Entonces acá, ¿qué hay que entender en este espacio? Tipos de funcionarios públicos. ¿Listo? Muchos de ustedes no sé si van a ir a las fuerzas públicas, pero es necesario entenderlo. Entonces, el primer funcionario que hemos presentado acá es el funcionario público que se llama el funcionario electo, que es elegido, ¡epa!, elegido por votación. ¿Listo? Eso es algo que usted necesita entender en este espacio. Ya vio cómo se revoca, ¿no? Se revoca es la recolección de firmas. Este segundo tipo de funcionario se llama el de libre elección. El de libre elección son aquellos que vamos a llamar de aquí en adelante ministros y secretarios de gobierno, ya sea en gobernación, ya sea en alcaldías, en consejos. Y ellos son nombrados, quiero ser claro acá, son nombrados por el funcionario electo. No sé si usted se acuerda cuando subió el señor Duque que toda la gente decía, bueno, ¿y ahora quién va a ser el ministro de Educación? ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser el ministro? Porque el presidente tiene la potestad de elegir su gabinete de gobierno. Y aquellos integrantes del gabinete de gobierno son aquellos que se llaman funcionarios de libre elección. Quiero ser claro eso. En las alcaldías sucede, sí, claro. Vulgarmente le dice, cada alcalde trae su rosca, y es precisamente esto, porque el alcalde trae directamente sus funcionarios públicos. Ahora, el contrato de ellos no es de carácter indefinido ni tiene fecha de vencimiento, depende de la voluntad del funcionario. ¿Qué quiere decir? El funcionario electo en Colombia sabemos que todos duran 4 años, ¿sí? Pero el alcalde, el gobernador, el secretario puede tomar la decisión de despedir a su ministro o secretario de gobierno cuando a él le complazca. Por eso existe cambio de personal en los ministerios constantemente. Luego de ello vamos a observar entonces en el número 3, ya le digo cómo se destituye a un funcionario, a una revocatoria de mandato a un funcionario de libre elección, ya lo vamos a ver. Número 3 está el funcionario de carrera. El funcionario de carrera es aquel que participa en un concurso de méritos y es aquel que se gana directamente su cargo hasta la pensión. Pero quiero ser claro que él sostiene ascenso cada vez que se abre concurso. Voy a colocar un ejemplo. La secretaria de la alcaldía de Zipaquirá, doña Juanita hizo el concurso en el año 87 y pasó. Ella toda la vida va a ser la secretaria, pero si ella quiere ascender, tiene que esperar el nuevo concurso y tiene que concursar, participar para poder ascender de puesto. Pero es una persona que no importa el funcionario que llegue, sea libre elección o electo, ella siempre va a estar ahí, ¿sí? Un ejemplo son los almacenes de las alcaldías. Es siempre el funcionario el encargado. Número 4, vamos a revisar el funcionario que es de carácter militar. ¿Listo? Y el funcionario que es de carácter militar, acuérdese que directamente le ingresa por convocatoria. Y de igual manera, estos dos, el funcionario de carrera como el militar, él tienen un tiempo bastante largo. Y por último, que este es el más famoso en todas las alcaldías, son los contratistas. Los contratistas públicos. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer para destituir? Listo, muy chévere, mister, la explicación, pero ¿cómo se destituye directamente a estos últimos chatos queridos? Entonces, vea, a un funcionario de libre elección, ¿qué pasó? Dije cuadrado. Ahora sí. A un funcionario de libre elección y a un funcionario de carrera, un militar y un contratista público, siempre se le realiza su proceso de convocatoria a través de una figura que se llama la Procuraduría General de la Nación. ¡Epa! Listo, yo sí le voy a pedir el favor que esto es necesario que usted lo sepa porque en este país la gente con un cargo es complicada. Entonces, no, es que el ministro o la secretaria está haciendo lo que quiere. Está dándole los contratos es a sus familiares para los refrigerios del municipio. ¿Qué hay que hacer? Hay que denunciarla frente a la Procuraduría General de la Nación. Es que tengo directamente el señor de la bodega o la secretaria que me está diciendo que si yo quiero participar para una beca, que existen 7 millones de maneras para podernos ayudar.
Entonces, porque él como tiene el cargo y ahí que él es el que manda, entonces ¿yo qué hago? Pues tengo que denunciarlo frente a la Procuraduría. Es que tengo un militar que el militar, un auxiliar de policía, no me quiere ayudar, está incumpliendo con su función, ve que están robando y no me ayuda. Antes, tras del hecho, como que les está ayudando. ¿Yo qué hago? Voy a la Procuraduría. ¿Mm? ¿Qué hace la Procuraduría? La Procuraduría inicia un proceso de investigación para llevarlo a la justicia militar, ¿sí? Para que compadezca por el incumplimiento de sus funciones. Tengo un contratista público. ¿Qué es un contratista público? Es una persona que la contratan bajo la figura de obra-labor. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que trabaja no cumpliendo necesariamente un horario, sino por una labor establecida durante un tiempo establecido y con una meta clara. Voy a colocar un ejemplo, la construcción de una biblioteca. Entonces, mientras que están en obra, se establece que tiene una fecha de entrega, ya el manejo de los horarios corresponde a el contratista, si trabaja en el día, en la noche o solamente en el día, si lo va a hacer con maquinaria X y Y, cómo vaya a contratar a los demás. Ese contratista público tiene que responder es por su responsabilidad en un tiempo establecido. Ahora, si el contratista se sobrepasa de los tiempos, desde los costos del contrato, ¿yo qué hago? Voy directamente a la Procuraduría, que es quien investiga. Entonces, en revocatoria de mandato no es simplemente la ley pensada para los funcionarios que fueron electos. También acobija directamente desde la Procuraduría General de la Nación a los funcionarios de libre elección, de carrera militar y por supuesto contratistas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Es que mi papá es el secretario de Hacienda en un municipio. ¿A mi papá cómo lo pueden destituir? Pues a través de una queja en Procuraduría General de la Nación, quien abre un proceso de investigación y si en el proceso de investigación el material probatorio apunta que existió un incumplimiento, va a tener una destitución y una privación para ejercer encargos públicos durante 12, 30, 50 años, más una compensación económica. Entonces hay que tener claro en ese espacio. Mister, es que mi tía siempre es la secretaria del despacho y ella siempre le cobra a la gente por los favores. Pues hay que decirle a la tía que no haga eso, ¿sí? Ni que cobre un dulce porque a ella le pagan un salario, porque la pueden denunciar a la Procuraduría y puede tener problema. Mister, es que mi tío es de la Marina, el man siempre se trae las camionetas y se lleva unas amiguitas para Melgar. Pues hay que decirle al tío que es mejor que compre su carro propio y le lleve a las amigas a Melgar, está en todo el derecho, pero que no utilice el patrimonio público porque ahí la Procuraduría lo puede investigar. Imagínese usted que lo saquen de las fuerzas militares y tan difícil que es entrar y que lo saquen. No, es que tengo un tío que es un contratista público y el man siempre saca mañas, mister, para alargar el contrato. Pues dígale que si la Procuraduría lo llega a pillar, lastimosamente lo sacan de las convocatorias públicas, para que lo tenga en cuenta. No sé, nomás cerramos entonces esta primera parte, volvemos entonces a la ley. Es mejor soldado advertido no muere en guerra, usted va a ser funcionario público en algún momento, va a tener contratos, entonces es importante que usted lo sepa. Que la revocatoria de mandato no es simplemente para el funcionario electo, sino también para los que tengan contrato con el sector público. No sé nomás, vamos a revisar entonces para ir cerrando el plebiscito, y el plebiscito es un pronunciamiento que realiza única y exclusivamente el presidente de la República, y lo hace para apoyar o rechazar una decisión del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir en el caso colombiano? Hay dos ejemplos, uno que es claro y el otro que es confuso. En el caso colombiano se han celebrado dos plebiscitos. El primero fue el de 1957, en donde el dictador Rojas Pinilla le preguntó a los colombianos si estaban de acuerdo con una forma de gobierno que tuviera en 16 años 8 gobiernos conservadores, 8 gobiernos liberales. A ese plebiscito se le nombró el que autorizó el Frente Nacional. Entonces, ¿qué hicieron los colombianos? Aceptar o no esa decisión del Ejecutivo, que en las elecciones de 4 años se presenten solamente candidatos conservadores. Y al finalizar esos 4 años y al inicio de los siguientes, para las elecciones presidenciales solamente se presentaran candidatos del Partido Liberal. Eso llevó a que el plebiscito tuviera desde el año de 1958 hasta el año de, no, 58 hasta el año de 1978, Colombia sostuvo nada más ni nada menos que gobiernos que fueron del Frente Nacional, conservador y liberal. Pero vamos a encontrar que en el año 2016 se realizó también el plebiscito para aprobar los acuerdos de paz. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el 2016, allá cuando usted estaba en sexto, séptimo,
¿Qué le preguntaron a los colombianos? Si estaba de acuerdo o no con la implementación de los acuerdos de la paz, pero no fueron muy claros, por eso fracasó. ¿Qué significa la implementación de los acuerdos de paz? Que necesitábamos movilizar una cantidad presupuestal para su cumplimiento, realizar la creación de otros ministerios y realizar una cobertura y unos proyectos nacionales como por ejemplo la reforma agraria, que desde el año de 1972 no se hace. Entonces caiga en cuenta que cuando los colombianos dijeron que no, esas decisiones no se pudieron llevar a cabo y solamente algunas las pudo rescatar el acto legislativo. Pero entonces, básicamente son decisiones que afectan a la ciudadanía. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese espacio? Muy bien, para ir cerrando entonces en este espacio, la consulta popular es una consulta que es de carácter regional y se hace con un fin. Y es, si tenemos una decisión que afecta a una comunidad, es la comunidad que debe tomar esto. No sé por qué en Colombia la gente no ejecuta el artículo 8, cuando aquí construyen variantes desplazando a campesinos, cuando aquí construyen carreteras para las haciendas y no para las veredas, y eso es algo que deja muy en cuestión de si realmente se le está preguntando a la gente qué debemos pavimentar o si realmente la gente está simplemente obedeciendo. Entonces, ojo porque las decisiones de presidencia, de gobernación de la alcaldía deberían estar ceñidos de la consulta popular. Y ya no es excusa con el respeto de las alcaldías de Zipaquirá y Cajica, ya no es excusa que la gente no participa, es que la gente no sale a votar. Ya es importante que sepa que existen para la toma de decisiones otros mecanismos como la virtualidad que pueden garantizar un voto seguro y pueden asesorarse de la registraduría, porque no podemos seguir pavimentando las calles o revisando en dónde colocamos el plan de ordenamiento territorial, dónde colocamos ahora un apartamento y le cerramos la entrada a los barrios como La Esperanza, La Esmeralda. Es necesario revisar si las alcaldías tienen en cuenta que existe la consulta popular. Y de igual manera hay que tener en cuenta que la consulta popular no es solamente las alcaldías, la gente también puede pelear para que, oiga, me van a hacer un proyecto acá, me van a quitar una parte de mi tierra, me pagan lo que quiera, yo quiero hacer una consulta popular si eso realmente es aprobado por todos o solamente a los intereses del gobernante de turno. Entonces, es importante revisar esta herramienta para que decisiones que se estén tomando no lo vayan a tomar a usted por sorpresa. ¿Listo? De igual manera, pues alcaldías, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, cerramos en este espacio. El artículo 9 es el más chistoso de todos. Se le olvida algunas alcaldías, ya aprendieron en diferentes espacios. Y es el artículo 9, es el delito de la puerta cerrada. ¿Cómo, mister? Sí, es el delito de la puerta cerrada. ¿Qué significa el cabildo abierto? Que la reunión de consejos distritales, municipales, asambleas departamentales, Congreso de la República, incluyendo Senado y Cámara de Representantes, siempre tienen que discutir a puerta abierta. Incluso las juntas administradoras horizontales siempre tienen que realizar las reuniones con puerta abierta para que el ciudadano pueda ingresar y hacer veeduría. Significa que no, es que estaba lloviendo y doña Margarita cerró la puerta. Ya que cerró la puerta, doña Margarita, venga, ¿cómo vamos a ir con la construcción sí, del parque del conjunto? Eso vale como unos 7 millones, pero pasémoslo por 9. Y ya sabes, los otros dos los repartimos. Entonces, cuando se cierra la puerta, se está dando la oportunidad para que la corrupción aparezca, porque no se da la garantía que los ciudadanos ingresen a realizar veeduría. Entonces, me pasó hace años yo crecí en Puerto Bolillo, que es Santa Rosita, en Bogotá, y los pensionados de la policía se reunían a puerta cerrada. Y empezaron a colocar mesas sobre el parque y le quitaron espacio para la cancha de fútbol. Yo no me aguanté y yo fui allá a revisar ese espacio y me iban cerrando la puerta. Yo tenía 16 años y me iban cerrando la puerta. Y me dejaron hablar hasta el final para presentar mis argumentos que es muy chévere que los pensionados puedan tomar tinto en el parque, pero sin afectar los espacios de recreación de los menores de edad. ¿Sí? Me lo aprobaron, pero fue porque pese a que el barrio en donde crecí muy conservador, ¿sí? Y la gente miraba mal, este chino, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Mm? Apliqué directamente el artículo 9, que es el cabildo abierto. Entonces hay que tener cuidado porque usted puede participar en las asambleas de su conjunto. Se reunieron directamente la asociación, usted puede ir, usted puede estar ahí. No es que la alcaldía, yo tengo una propuesta, pero no me escuchan, ¿puedo ir al consejo? Allá tiene que estar la puerta abierta, así esté lloviendo. Pero si se cierra la puerta, es un acto que da nada más ni nada menos que material probatorio para manifestar que existe corrupción dentro de este espacio. Es chistoso los delitos de cabildo abierto porque tomar la foto de la puerta cerrada
Y comparar que de acuerdo a la hora están reunidos y no hay acceso al público, está mostrando directamente un incumplimiento a la ley de mecanismos de participación ciudadana. Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, entonces no espere a que le pase. Téngalo en cuenta, mister, es que en el conjunto están molestando y yo quiero hablar. Usted puede ir a la reunión. Si, así se reúnan cada 15 días a las 10 de la noche. Y ojo, tiene que ser en los salones comunales o en los espacios de consejo. Ay, mister, es que no encontraron las llaves del consejo, del salón comunal, entonces pues se reúnen en la casa de doña Margarita. Listo, pero la puerta de la casa de doña Margarita tiene que estar abierta para que cualquiera que desee pasar y revisar la reunión pueda realizarlo en su garantía que les da la ley 134 de 1994. De lo contrario, pues tenemos un incumplimiento de la ley. ¿Listo? No siendo más, entonces, llegamos entonces a este espacio de cierre con dos elementos antes de ir a eso, Emily, ¿sí? Existe un tema que vamos a profundizar la sesión pasada, pero de una vez lo introduzco en los 2 minutos que quedan, que usted debe tener en cuenta. Existe un elemento en Colombia que se llama mecanismos de defensa ciudadana. Mister, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? En el puesto número 1 vamos a encontrar la denuncia. Son mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar sus derechos. En el puesto número 2 está el derecho de petición. ¿Listo? Eso usted lo debió haber visto en grado 10º. Pero de igual manera aquí lo revisamos. En el puesto número 3 está la demanda. En el puesto número 4 está la tutela. Y se activan de acuerdo a las situaciones. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una situación donde existe un incumplimiento de la ley, ya sea código, decreto y demás, realizo un proceso de denuncia. Derecho a petición, cuando yo tengo una queja, reclamo, sugerencia, petición, y hasta los más atrevidos se atreven a decir felicitaciones. ¿Listo? Y hoy en día, esa queja se hace entre un usuario, y una entidad. Voy a colocar un ejemplo. Entonces, yo voy a la IPS y en la IPS el doctor está sentado, no me quiere atender y yo, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo para esta hora tengo una cita médica, ¿qué pasó ahí? No, aquí en el sistema no quedó reportado. Fue una falla muy leve, quiero ser claro en esto, que son incumplimientos leves. ¿Listo? No se le va a olvidar. Incumplimientos leves. Además es que usted por hasta ahora estar insertándose en el mercado, prepárese porque eso es lo que va a tener. Entonces, los incumplimientos leves, ¿sí? Me desconectó el internet y me sigue cobrando igual. Me desconectó la parabólica, nunca me avisó. Me quité el agua, no avisó ni nada. Entonces, ahí yo tengo un incumplimiento que es leve. ¿Yo qué tengo que hacer? Una queja, un reclamo, una sugerencia, una petición o incluso una felicitación. Y eso se hace entre el usuario y la entidad. Ya directamente la demanda obliga a que el demandante y el demandado sostengan directamente un encuentro ante un juez, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, ante un juez de garantías, ¿sí? O un juez de circuito civil. Y por último, la demanda ya es directamente la solicitud de una sentencia de un juez, sin la necesidad de realizar un encuentro de demandante y demandado. Cuando existe una vulneración vulneración de derechos. ¿Listo? La próxima sesión, debido a las complicaciones que tiene hoy la plataforma. Yo tenía un jueguito preparado para hoy, pero la próxima sesión entonces realizamos el juego. Próxima sesión vamos a trabajar entonces mecanismos de defensa para que ustedes, ¿qué les va a preguntar el ITFET? Situaciones. ¿Y qué debe hacer usted de acuerdo a esa situación? ¿Es denuncia, es derecho de petición, es demanda o es tutela? Que es muchas de las preguntas que le aparecen en el ITFET. Lo fortalecemos la próxima sesión. Oiga, la pasé muy bueno. 11:51. Cuídense muchísimo. Cualquier cosa que les vaya muy bien y les deseo lo mejor. Espero que las respuestas de las universidades sean siempre muy positivas. Cualquier cosa quedo atento y nos vemos. Nos vemos entonces. Cuídense muchísimo. Nos vemos entonces ya en 15 días. Yo llevo tinto. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao. Chao, querida, que te vaya súper. Oye, la aplicación ya ha fallado. ¿A ti te está fallando también el internet?